¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva entrevista internacional. Más de 19 millones de venezolanos están convocados para elegir este domingo a los nuevos diputados a la Asamblea Nacional de ese país. Una elección cargada de denuncias y declaraciones cruzadas entre el gobierno, la oposición, líderes mundiales, presidentes principalmente, y organizaciones internacionales. Para hablar en detalle sobre el proceso que se vive este domingo, conversaremos con Kevin Casas. Él es analista del programa de diálogo interamericano y ex secretario de Asuntos Políticos de la OEA, quien en estos momentos se encuentra en Bogotá, Colombia. Kevin, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista internacional. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar en este programa. Kevin, la primera pregunta, a propósito, ya que citábamos a la OEA, harto se habló de que tenían que haber observadores internacionales. Zapatero, el expresidente español, también viajó a Venezuela. Finalmente, ¿existirán observadores internacionales, organizaciones, expresidentes? ¿Quién va a estar ahí viendo todo este cuento? Observadores y testigos de la elección va a haber. Si eso equivale a tener observación internacional creíble, de acuerdo con estándares de credibilidad adecuados, es otra pregunta. Desafortunadamente, el gobierno venezolano, las autoridades venezolanas, optaron por no invitar a organismos que tienen una larga tradición de observación electoral en toda la región y en algunos casos en el mundo, como la OEA y la Unión Europea. Y únicamente invitaron, a guisa de observación internacional, a la misión de UNASUR, cuya conformación y cuyo procedimiento de funcionamiento tiene graves problemas desde el punto de vista de la observación internacional. Fuera de eso, lo que hay son invitados internacionales por ambas partes, por parte del gobierno y de la oposición, que pueden estar ahí, pueden incluso tener un papel persuasivo, digamos, respecto a eventuales irregularidades, pero que no equivale a tener observación internacional. O sea, que su voz, su opinión, finalmente no va a valer como la importancia que tendría una organización internacional ahí mismo. Bueno, yo creo que su voz, dependiendo de quién sea, puede tener importancia, sobre todo política, pero un proceso de observación electoral internacional creíble implica un nivel de auditoría detallada del proceso que conduce a las elecciones y del accionar electoral en la propia jornada electoral, y después que claramente un invitado internacional que llega, no sé, un par de días antes a Venezuela no está en condiciones de hacer. Uh-huh. Kevin, ¿cómo consideras el papel que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que vemos en imágenes justamente, dentro de todo este proceso hasta llegar al día domingo, día de las elecciones? Yo creo que ha sido lamentable, como viene siendo lamentable desde hace mucho tiempo, y no lo digo yo. Me parece que digamos, el recuento más contundente de las omisiones, o en algunos casos las acciones del Consejo Nacional Electoral en Venezuela que han perjudicado el proceso electoral en Venezuela. El mejor recuento de todo eso lo hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una demoledora carta que le mandó a la presidenta del Consejo hace un par de semanas. Yo creo que ahí está más claro que en ninguna otra parte la grave omisión en sus responsabilidades en que ha incurrido el Consejo, y no de ahora, eso viene pasando desde hace mucho tiempo. Omisiones que esencialmente lo que han hecho es crear una dinámica electoral definida por una profunda inequidad, por una un consistente desequilibrio en contra de la oposición, y en este caso, desafortunadamente, algunas dudas sobre ya no solo la equidad de la elección, sino incluso su limpieza.
Ujú. Tú mismo lo mencionabas, hubo un intercambio de cartas entre la OEA y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúas esa situación? ¿Cómo queda parada la OEA como exfuncionario justamente luego del ninguneo casi y hasta insultos que se dieron por parte del presidente de Venezuela en la televisión pública? Mire, lo primero que debo decir es que las cartas, porque han sido dos, y si uno añade una que escribió hace ya algún tiempo, incluso 3 cartas que ha enviado el secretario general Almagro a las autoridades venezolanas, pero sobre todo esta carta que envió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es una carta extraordinaria. Extraordinaria por cuán inusual es. Extraordinaria por el lenguaje utilizado, que es un lenguaje muy poco diplomático, con un nivel de franqueza muy poco común, y extraordinaria porque es una carta muy elocuente. Como decía, es una carta que de manera muy ordenada hace un listado de de todos los problemas evidentes en el proceso electoral venezolano y más allá, incluso problemas del propio funcionamiento de la democracia en Venezuela. Esta carta concitó, como era de esperar, una reacción vitriólica de parte de las autoridades venezolanas, y quizá lo más notable de todo esto ha sido que en presencia de un acto francamente de gran valentía de parte del secretario general de la OEA, lo que ha reinado es el silencio más atronador por parte de los gobiernos de la región, lo cual no es nuevo, pero en este caso en el que hubo un mensaje muy potente y muy bien fundamentado de parte del secretario general en torno a una demanda de transparencia y de equidad en el proceso electoral venezolano, los gobiernos de la región lo dejaron solo. Lo cual no deja de ser lamentable, francamente, porque los que han salido a hacer consistentemente esa solicitud de transparencia han sido o expresidentes o mandatarios de otras regiones, como lo hizo el señor Rajoy y el señor Cameron en la carta que enviaron la semana pasada, pero presidentes de la región que hayan salido a demandar esto, francamente no ha habido. Volviendo en concreto al proceso mismo, Kevin, considerando de que existen máquinas donde se va a emitir el voto, además de la urna, de una caja donde se mete el papelito físicamente, existen máquinas, digo, ¿existe posibilidad entonces de fraude? ¿Existen esos miedos, considerando que hay tanta tecnología por medio en un sistema que es bien moderno? Mire, aquí hay que decir varias cosas. En el pasado, los ejercicios que se han hecho para evaluar el sistema de votación, ojo, estoy hablando estrictamente del sistema de votación electrónico que tiene Venezuela, no del proceso electoral en su conjunto, que es una discusión distinta. Las evaluaciones que se han hecho de eso han salido en general de manera positiva. Se ha dicho que es un sistema seguro, que es un sistema que garantiza que los resultados que se anuncian son los que en efecto se derivan del ejercicio del sufragio por parte de los ciudadanos. El gran problema en esta elección es que las autoridades electorales venezolanas han impedido que los observadores internacionales auditen en esta ocasión el funcionamiento de las máquinas y el software que las hace funcionar. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales las autoridades electorales brasileñas optaron por retirarse de la misión de acompañamiento electoral de UNASUR, porque dijeron que esa solicitud en específico había sido reiteradamente denegada por parte de las autoridades electorales venezolanas. Entonces, si bien hay algo así como una presunción vaga de que el sistema va a funcionar, o de que por lo menos no es la parte más vulnerable del entramado electoral venezolano, la pura verdad es que los observadores internacionales que van a estar ahí
no van a estar en condiciones de decirnos con certeza si el recuento de votos va a ser limpio o no. Y eso evidentemente es un gran problema. En honor a la verdad, de nuevo, debo decir que por lo menos la oposición venezolana ha dicho que esa es una parte que les preocupa bastante menos que otras del sistema electoral venezolano. Entiendo. Por cuestiones de tiempo, ya se nos acaba, quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué hay tanta incertidumbre, crees tú, respecto a cómo podría actuar el presidente Nicolás Maduro frente a los resultados que se podrían dar este domingo? ¿Hay miedos de autogolpe? ¿Qué miedos podrías ver tú como experto? Yo diría que hay por lo menos dos. Hay una primera fuente de ansiedad que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno no reconozca un resultado adverso. Y no es una ansiedad que nace de manera antojadiza o que nace de la oreja de una cabra. O sea, es directamente derivada de las declaraciones muy altisonantes que ha dado el presidente Maduro en las semanas y en los días anteriores a los comicios. O sea, cuando usted tiene un presidente que dice que está dispuesto a que su partido gane como sea la elección, cuando usted tiene un presidente que dice que está dispuesto a irse a la calle si el resultado no es favorable a su partido, cuando usted tiene un presidente que dice que va a jalar el enchufe de la oposición en el caso de que gane la elección, yo creo que eso no contribuye evidentemente a generar certeza sobre la voluntad del gobierno de aceptar un resultado adverso. Yo creo que esa es una primera gran ansiedad. Y la segunda es que en el caso de que el gobierno del presidente Maduro acepte un resultado adverso, se puede dar una situación que no sería nueva en el caso de Venezuela, en la cual la mayoría en favor del gobierno que actualmente existe en la Asamblea Nacional decida antes de la entrada en funciones de una nueva mayoría eventualmente controlada por la oposición, hacer una serie de reformas que vacíen de potestades a la Asamblea Nacional como una forma de cortar el poder que pueda tener una eventual mayoría de la oposición, lo cual evidentemente es hacer en algún sentido nugatorio un eventual triunfo opositor. Yo creo que esas dos cosas están generando una gran preocupación. Es el analista de diálogo interamericano y exfuncionario de la OEA, Kevin Casas, quien nos entrega su análisis, su mirada, su evaluación respecto a cómo se ha dado este proceso, y sin duda vamos a estar atentos este fin de semana a cómo se desarrolla este domingo las elecciones. Kevin, queremos saludarte. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista internacional. Encantado, Pablo. Los dejamos invitados entonces a seguir en nuestra sintonía con más noticias aquí en CNN Chile.